國人心目中一直有好重要嘅位置。而家有一隊探索隊要尋找佢嘅源頭，跟隨佢延綿5500公里，一直去到大海。呢一個節目就係記錄咗佢哋嘅旅程。Xi'an, capital de la provincia Shenxi, una antigua ciudad llamada primero Shangan, donde 12 dinastías diferentes establecieron sus centros de poder. Durante la dinastía Tang, la población de Shangan alcanzó el 1.000.000 de habitantes y en sus calles había cerca de 300 templos, haciendo de ella un centro del budismo muy importante. Desde lugares tan lejanos como Japón llegaban misiones para visitarla, se admiraban del esplendor de sus muchas pagodas y de sus imponentes templos, al mismo tiempo que comerciaban con los chinos. En abril de 1986 vino a Xi'an una misión japonesa para revalidar la primera misión oficial que llegó a China hacía casi 1400 años. El príncipe Shotoku envió esta primera misión encabezada por Ono no Imoko, en el año 607 después de Cristo. El grupo japonés vino a Xi'an para traer esta estatua del príncipe Shotoku, que había estado guardada en el templo Oryu de Nara, con destino al templo Da-Xing-Shan. Desde la primera misión enviada en 607 por el Japón, la más reciente señaló el 1380 aniversario de este hecho. Se envió no solo para conmemorar la visita histórica de aquel grupo, sino también para establecer lazos de amistad entre China y Japón. Durante las dinastías Sui y Tang se enviaron 20 misiones desde el Japón durante los siglos VII al IX. Las misiones japonesas incluían jóvenes estudiantes, políticos y sacerdotes. Todos estaban dispuestos a llevar a su país los conocimientos adquiridos en China para remodelar con ellos la cultura japonesa. Después de las ceremonias en la presentación de la estatua del príncipe Shotoku y de las alabanzas a la virtud de Buda, se efectuó un baile en los recintos del templo. Esta danza, desaparecida en China hace largo tiempo, se introdujo en el Japón junto con el budismo por aquellas primeras misiones y ha sido cuidadosamente conservada. Hacia el siglo I después de Cristo, al final de la dinastía Han, el budismo fue introducido en China por la ruta de la seda. Como producto de su rápida aceptación, se fueron construyendo una serie de templos excavados a partir del siglo IV. Los trabajos de construcción consistían en la excavación horizontal de la superficie de un talud y en la abertura de grandes espacios en su interior. En estos espacios se abrieron templos, se colocaron estatuas y se pintaron cuadros budistas en las paredes. La implantación de estos templos excavados en la tierra se originó en Ajanta, India. De ahí se extendió a Bamiyan, en Afganistán, desplazándose desde allí hasta el Asia Central. Las técnicas de estas bellas estructuras se propagaron hasta Dunhuang y el Valle del Río Amarillo. Todavía quedan hoy algunos de estos templos. Al trazar la ruta de expansión de estos templos excavados, podemos tener una visión más clara del desarrollo del budismo.
Desde sus orígenes en las tierras altas del Tíbet, a los pies del Himalaya, el río Amarillo hace un violento giro hacia el norte en Lanzhou, en la provincia de Gansu, donde se encuentra por vez primera con las huellas del budismo. Fue en este lugar donde los antiguos viajeros, en su difícil camino por la ruta de la seda, cruzaron el río Amarillo, uno de los muchos obstáculos que se alzaban entre ellos y sus puntos de destino. El valle Liuhua, en la provincia de Gansu, está surcado por una serie de raras y escarpadas colinas. Estas colinas contienen unas 200 cuevas con cerca de 700 imágenes budistas. Estas grutas del templo Bingling se excavaron hace 1500 años. El gran Buda de aquí tiene 27 metros de altura. Los viajeros que cruzaban el río Amarillo en aquellos lejanos tiempos debieron levantar sus miradas hacia este gran Buda y rezar por una buena continuación del viaje. Se dice que Faxian, el primer sacerdote chino budista que visitó la India, tenía 63 años cuando cruzó por aquí el río Amarillo y rezó en este lugar para prepararse ante el largo y difícil viaje que le esperaba por los desiertos. Estas grutas con los templos fueron hechas por los Xianbei o Tobas, una tribu nómada que adoptó el budismo. En las paredes de las grutas se conservan inscripciones que expresan el deseo de renacer en la tierra pura del oeste, el paraíso budista, tal como esta gente lo entendía. Esos caóticos tiempos fueron conocidos en China como la era de los 16 países establecidos por las 5 razas invasoras. La totalidad de China central cayó bajo el dominio de los nómadas que invadieron el país. Debido sobre todo a que se vivían unos tiempos de luchas continuas, la gente rezaba a Buda por la paz. Este Buda, de 2,5 metros de altura, muestra las influencias que llegaron de la India con el budismo y que se ven en la ropa más ligera y propia del clima meridional de este país y de las redondeces del cuerpo que se acentúan en la suave caída. Algunas de las imágenes de las grutas tienen una suave sonrisa. Estas encantadoras estatuas fueron hechas en la era del Wei septentrional, que duró desde el año 386 al 534 después de Cristo. La tribu Xianbei, que fundó esa dinastía, terminó con la era de los 16 países y unificó el norte de China, trayendo la tan codiciada paz a esa región. Esta gruta de piedra se conservó por un periodo de casi 1000 años hasta la dinastía Yuan del siglo XIV. Durante ese largo periodo hubo muchas guerras y las dinastías surgieron, tuvieron un periodo de florecimiento y desaparecieron, pero las estatuas budistas siguieron aquí con su enigmática sonrisa, resistiendo el paso de la historia humana que se desarrolló en torno a ellas. La cadena montañosa de Xiaojishi, con el río Amarillo que la atraviesa, tiene unos 3000 metros de altitud y se encuentra a 700 kilómetros de Shangan. Solía ser la última barrera para los cansados viajeros en su largo viaje por la ruta de la seda hasta la antigua capital de China. Después de cruzar la colina,
Nos dirigimos hacia abajo atravesando sucesivos campos de trigo oscuro. Septiembre es el mes en que el trigo sarraceno está en flor, formando un mar de rojas flores. El trigo sarraceno se utiliza para hacer tallarines y otros productos y es originario de unas zonas del Asia Central, siendo introducido en China durante la dinastía Tang en el siglo VIII y de allí llevado a Japón. La ruta de la seda pasa por esta parte del río Wei y sigue hasta Shangan. El Wei es el afluente mayor del río Amarillo, tiene una longitud de 800 kilómetros y desemboca en él en la parte suroriental de Shenxi. En 1986, cuando nuestro equipo de televisión visitó esta zona, el río Wei estaba muy bajo, con una escasez de agua que no se producía en muchos años. Aunque parezca que el cruce por aquí es fácil, era uno de los pasos más peligrosos de la ruta de la seda. En el siglo VII, un sacerdote chino llamado Xuanzang viajó por la ruta de la seda hasta la India para solicitar sutras budistas. También cruzó el Wei por aquí. Su viaje fue inmortalizado en una famosa novela china titulada Shi Yu Xi, o El Mono, una historia basada en episodios del viaje de este sacerdote. En el libro se describe el Wei como agua hasta donde alcanza la vista, y el sacerdote, llamado San Kan en el libro, cruza la vasta extensión de agua montado en la espalda de una vieja tortuga gigante. Esta es la ciudad de Tianshui, situada a orillas del río Wei en la provincia de Gansu. Se dice que la ciudad recibió su nombre del emperador Wu Di, que abrió la ruta de la seda hacia el oeste. Ya en aquellos tiempos, el distrito gozaba de agua abundante y de excelente calidad, tan buena que a los fatigados viajeros de la ruta de la seda les parecía un regalo del cielo. El nombre de Tianshui significa agua celestial. El gran poeta del siglo VIII, Du Fu, escribió un poema acerca de esta zona cuando llegó aquí huyendo de las guerras que terminaron con la dinastía Tang. En esta región las uvas están maduras y en otoño las montañas cubiertas de trébol. Las chicas tibetanas no se preocupan por las señales del fuego y los chicos extranjeros conducen hábilmente los camellos. Para Du Fu, un chino de la tribu Han, los chicos extranjeros y tibetanos a los que se refería en su poema debieron parecerle muy extraños. Huido de la violenta guerra de su territorio, el talante pacífico de la gente de la localidad tuvo que resultarle muy placentero. Posiblemente vio flores extrañas en las tierras occidentales de Shiyu, en plena floración, y escuchó los sones de la música Shiyu a la sombra de los arbustos de la vid. En aquellos días, los comerciantes persas con camellos y los sacerdotes indios iban y venían, convirtiendo a esta ciudad fronteriza en un lugar de bullicio, llena de la exótica mezcla de culturas y de costumbres de la ruta de la seda. No resulta extraño en absoluto encontrar ruinas budistas con objetos traídos por la ruta de la seda hasta esta zona de Tianshui. En 1953, una agencia de noticias extranjera informó del descubrimiento de unas ruinas budistas escondidas. Estas ruinas son las de la gruta de piedra del monte Maiji, situado a 45 kilómetros al sur de Tianshui. Debido a su forma, que se parece a un montón de trigo, esta montaña se llama Maiji, que quiere decir trigo amontonado. Un gran Buda de 17 metros de alto está tallado en la superficie de la pared montañosa que tiene 140 metros de altura, y en torno a esta enorme estatua hay excavados cerca de 200 templos. Desde entonces se tallaron diferentes Budas en varios lugares durante un periodo de 1000 años hasta los días de la dinastía Qing. Las escaleras de madera construidas en torno a las grutas fueron deteriorándose gradualmente y olvidándose a medida que disminuía el número de visitantes. En 1962, el conjunto de grutas fue declarado monumento nacional y colocado bajo la protección del gobierno chino, que desde entonces ha llevado a cabo reparaciones tanto dentro como fuera, así como investigaciones sobre varios aspectos de las esculturas. Construido como si fuera una adherencia en el tajo montañoso del Maiji, se encuentra este pasillo de 37 metros de largo. En la pared de este corredor hay numerosas y diminutas estatuas de Buda de 15 centímetros de altura. Al observarlas,
también nosotros sentimos el fervor que este pueblo debió sentir por el budismo. De las 7000 estatuas budistas que quedan aquí, casi todas fueron hechas de arcilla y en el mismo sitio donde están. Si las famosas grutas de Dunhuang pueden considerarse un tesoro por sus murales, el monte Meiji puede reclamar el ser considerado un tesoro por sus esculturas. Aquí, en la gruta número 123, excavada hacia finales del siglo V, encontramos un exquisito Buda con expresión sonriente. La impresión que sacamos de su cara es completamente diferente de la sombría expresión que tienen las imponentes imágenes budistas de las regiones occidentales. Esta estatua está considerada como una de las más finas y bellas del monte Meiji. Un famoso filósofo japonés observó el parecido entre las imágenes budistas de este lugar y las del Japón del siglo VII como la famosa trinidad del templo Oryuji de Nara. Como resultado de sus estudios, supone que las primeras imágenes budistas del Japón fueron modeladas al mismo tiempo que las estatuas del monte Meiji. Con su rostro estrecho, unas finas cejas como dos medias lunas, los ojos rasgados y alargados, redondas mejillas, una débil sonrisa y un perfil suave, esta imagen nos recuerda a las imágenes budistas japonesas. Una imagen llena de una belleza interior y de tiernos sentimientos. Es la clásica representación de la belleza del este asiático. En estas grutas de piedra podemos ver cómo las representaciones de Buda cambiaron gradualmente para parecerse más a la gente que vivía aquí, en el extremo oriental de la Ruta de la Seda. Este joven que permanece quieto y rezando a la imagen lleva una túnica de mangas estrechas al estilo del pueblo nómada. Pudo haber sido tomado como modelo de algún príncipe del Wei septentrional. Esta figura de una chica encantadora puede también haber sido modelada imitando a un miembro de la familia real del Wei del Norte. Algunas de las grutas nos traen el recuerdo de las tragedias de aquella edad guerrera. Un ejemplo está en la gruta número 43, conocida como la tumba silenciosa, por una emperatriz que cayó víctima de la turbulencia de aquellos tiempos durante la primera mitad del siglo VI. La emperatriz fue repudiada por su marido, que con fines políticos tomó una nueva esposa perteneciente a una de las tribus nómadas de una región remota. La emperatriz, rechazada, se convirtió en monja en este centro religioso y finalmente se quitó la vida a la edad de 31 años. Esta gruta se convirtió en su tumba. En la gruta número 44, situada cerca de la tumba silenciosa, podemos ver la más bella imagen budista del monte Meiji. Lleva un traje del tipo usado por el antiguo pueblo Han, con una faja enrollada en torno al pecho, donde la túnica se abre. Este cambio de ropaje en las estatuas budistas, desde el estilo indio al estilo chino, puede verse también en las ropas que llevan las 3 estatuas budistas del templo Oryuji de Nara, en Japón. Una prueba evidente de que pueden haberse inspirado en las imágenes que se encuentran en el monte Meiji. Estas estatuas se cree que representan a la trágica emperatriz y a sus damas de honor, la misma emperatriz que reposa en la cercana gruta. Esta otra nos recuerda también a las antiguas estatuas hechas en Japón porque expresan esa belleza clásica del este de Asia. Este grupo de grutas de piedra del monte Meiji no se ha librado de unas duras pruebas, pues la naturaleza las ha golpeado duramente. A comienzos del siglo VIII, un terrible terremoto sacudió esta región y escindió el centro del acantilado, derrumbándolo y matando un gran número de sacerdotes que trabajaban aquí. Poco después de este desastre, el errabundo poeta Du Fu visitó el templo y escribió sobre lo que había visto. Como decía en su poema, muy pocos sacerdotes quedaron indemnes en el templo. En la región fértil del monte, una estrecha grieta subía hasta la cima de la colina. Las grutas del monte Meiji se han estado restaurando constantemente, por lo que se han conservado en perfecto estado.
El valle del río Wei no era solo un lugar importante en la ruta de la seda y en la propagación del budismo, sino también una brillante etapa histórica en la que los héroes antiguos lucharon por el poder. Wu Sanjuan, en la provincia de Shenxi, es el lugar que presenció el final de Su Ge Kongming, un héroe del tiempo en que China fue dividida en 3 países que se enfrentaron entre sí. Kongming abandonó Chengdu, en la provincia de Sichuan, a mediados del siglo III y salió en una expedición hacia el norte, estableciendo su campamento en este elevado lugar con el pensamiento puesto en la unificación del país. Pero cayó enfermo y murió después del sitio de 100 días puesto por el general enemigo Wei. Kongming fue un general de tanta sabiduría que sigue disfrutando de la popularidad entre los chinos como una figura trágica cuya ambición por unificar China terminó con su vida. Pero también el reino de Wei desapareció y el núcleo central de China cayó bajo el control de los jinetes nómadas. El periodo siguiente de agitaciones se llamó la era de las 5 razas extranjeras y de sus 16 países. Entre ellos, una de las tribus intentó levantar una nación igual o mayor que la de la dinastía Han, uniendo el norte de China y creando muchos de los templos excavados que hoy se ven. Hacia el final del siglo IV, los Xianbei, o tribu Toba, establecieron su primera capital en Datong, en la depresión del río Amarillo, cerca de la gran muralla de la provincia de Shenxi, y así dio comienzo la dinastía de Wei del Norte. Hoy es una ciudad conocida por su producción de carbón. Este imperio conquistó más tarde las ciudades de Shangan y Dongguan en la ruta de la seda e hizo que se trasladaran a ellas un gran número de sacerdotes y de técnicos. En el año 461 después de Cristo, el quinto emperador de Wei del Norte empezó a crear una serie importante de templos excavados cerca de su capital. Talladas en el interior de un acantilado que domina el río Wushu, estas son las famosas grutas Yunguang en las afueras de Datong. 5 de las grandes estatuas que hay aquí rinden culto a los 5 primeros emperadores de la dinastía de Wei del Norte. Se creía que los emperadores eran reencarnaciones de Tathagata, la imagen ideal de alguien que ha dominado el camino de Buda. Cada una de las 5 estatuas Tathagata fue modelada para parecerse a uno de los emperadores reverenciados por su santidad. Enorme e impresionante, la estatua budista, que tiene 16 metros de altura, es una imagen idealizada, una combinación del Buda y del emperador de este mundo. Nos preguntamos cuál de los emperadores pudo haber sido el modelo para esta estatua. La impresión de poderío y de benevolencia es una característica de las imágenes budistas de la primera época de la era de Wei del Norte. El Buda exterior sentado de la gruta número 20 es una de las más clásicas y más fotografiadas del grupo de Datong. Aunque la delgada túnica de muchos pliegues muestra alguna influencia de los orígenes indios, el aspecto imponente y bien conseguido de la estatua demuestra también el proceso por el cual las ideas extranjeras del budismo fueron asimiladas por la cultura china, adoptándolas como propias. Hacia finales del siglo V fueron repentinamente abandonados los trabajos en estas magníficas grutas de piedra, cuando el sexto emperador de Wei del Norte abandonó su capital de Datong y se trasladó a un lugar más apropiado para la unificación total de China. Al escoger su nueva capital, el emperador Xiaowen decidió reconstruir Luoyang, la antigua ciudad a orillas del Luo, uno de los afluentes del río Amarillo. En esta base fue donde estableció sus planes para la unificación. Luoyang está situada precisamente en el sur exacto de Datong, a unos 600 kilómetros de distancia. El traslado de la capital no fue ciertamente nada fácil, ya que hubo que cruzar muchas montañas y también el río Amarillo. Con la determinación de rivalizar con el poderío y el esplendor de las anteriores dinastías chinas, Xiaowen aplicó unas reformas muy estrictas después de establecerse en su nueva capital de Luoyang. Él mismo abandonó sus ropas tribales y alentó a su pueblo a adoptar la ropa y costumbres del pueblo Han, y finalmente terminó prohibiendo el uso de su lengua nativa en favor de la lengua china.
estaba decidido a que tanto él como su pueblo empezaran una nueva vida en su nueva capital y se parecieran al pueblo Han. El budismo fue el fundamento espiritual de esa nueva vida. Cerca del lugar donde el Luo se une al río Amarillo, hay un pequeño templo excavado dedicado a un emperador de Wei del Norte. En Gongxian, en la provincia de Henan, al pie de unas colinas rocosas, hay 5 grutas pequeñas si se las compara con las de Dunhuang, el monte Maiji y Datong, pero no obstante muy interesantes. Los visitantes son saludados en primer lugar por un Buda de 5 metros de altura tallado en la pared exterior. La construcción de este templo, excavado en la roca, comenzó hacia finales del siglo V en la era del emperador Xiao Wen. En el centro de un ensanchamiento de 6 metros cuadrados hay una columna con imágenes de Buda talladas en sus 4 caras. Son unas imágenes exquisitas de caras delgadas. Después de que la capital de Wei del Norte fuera trasladada a Luoyang, la imaginería budista sufrió una transformación. Habían pasado ya las robustas figuras de influencia india, como las de las grutas de Datong, y en su lugar se tallaron unas finas y sonrientes imágenes con aspecto más propiamente chino. Esto puede ser el reflejo del cambio con el que el pueblo percibía el budismo, con imágenes mucho más benevolentes que autoritarias. Los reyes divinos adornan el interior de la gruta y también los monstruos. Todas las figuras son tan desenfadadas que es fácil imaginar el gozo de los escultores al tallarlas. Resulta evidente que se había creado una atmósfera alrededor de estos escultores de imágenes budistas para hacer un uso más libre de su imaginación. Después de 400 años de su introducción en China, finalmente el budismo había echado profundas raíces entre el pueblo chino. En esta escena se muestra al emperador a la cabeza de un grupo de nobles reverenciando a Buda. Incuestionablemente es uno de los más elaborados y bellos relieves que quedan de los templos de las grutas en China. En aquellos años de constantes agitaciones, los emperadores debían rezar a Buda por la paz, quizá girando en torno a estas columnas, tal como se representa aquí. Las estatuas de los emperadores, ricamente ataviadas con una profusión de adornos, están dotadas con una expresión de completa serenidad. Luoyang es una antigua ciudad, capital de 9 dinastías, a lo largo de 1000 años a partir del 770 a.C. Es una de las ciudades chinas más representativas de la antigüedad, comparable en importancia a Xi'an, en la provincia de Shenxi. Hay algunas pruebas de que en el siglo III después de Cristo, Luoyang recibió una misión de la semilegendaria reina Himiko del Japón, que le trajo como regalo 100 espejos de bronce. Luoyang creció con rapidez. En el año 495 después de Cristo, poco después de que el emperador Xiao Wen trasladara su capital aquí, había unas 100.000 casas en la ciudad que se convirtió en un importante centro budista con unos 1.300 templos. Debido a sus contactos con Xiyu, la región occidental conectada con la ruta de la seda, Luoyang prosperó también como un centro de comercio internacional. En una crónica se dice que al oeste de las montañas de Pamir y hasta los territorios de Roma, ninguno de los 100 países y de los 1000 castillos se hubiera atrevido a desobedecer las órdenes emanadas de Luoyang. Podía verse a las caravanas y a los mercaderes de los países vecinos pasando rápidamente nuestras fronteras. El número de extranjeros que venían a la región de Luoyang puede juzgarse por el número de los que se naturalizaron en China, que excedía los 100.000. Las calles de la ciudad estaban bien planificadas y sus ciudadanos tenían acceso virtualmente a todo, aún a las cosas que usualmente eran difíciles de obtener.
La ciudad fue devastada varias veces a través de los años y como resultado de ello, su estructura original fue destruida y enterrada. Este viejo sector de la ciudad fue construido en el siglo XVIII durante la dinastía Qing.